Hola, puedo hablarte de los grillos, de la vida con las ranas, con los sapos, del ave que canta en la madrugada, de los mitos y leyendas, de los cuentos de mi padre y de la casa de bareque que acompañó mi infancia. Me contenta la hermosura de este monte en el que vivo desde niña, en el que mi alma yace plantada desde mi nacimiento. Aquí di mis primeros pasos y solté mis primeras palabras. Soy hija de esta tierra que me ha criado como a muchos, hija de los cuentos de tío Conejo y de tío Tigre, de los chistes de Juan Bobo, de leyendas de la Madre Monte y la Patasola, de las calles que corrí jugando a la lleva, al congelado, al café caro y al escondite, la sortijita, mismas donde raspé mis rodillas en incontables ocasiones, de las que tomé barro para armar arepitas y basura de la calle para jugar a la tienda. Soy de aquí, de este lugar donde se me enseñó la libertad. Este es un poema hecho por una mujer zenú cincelejana llamada Berenice Pérez, con el cual pues doy inicio a mis intervenciones, las cuales pues bueno, a partir de la lectura sugerida y analizada, podemos mencionar que pues la interculturalidad y la decolonialidad son esas luchas sociales desde las diversidades que hacen parte de esa herida colonial que pervive en las sociedades y que nos abren otras opciones desde distintas cosmovisiones. Por otro lado, entenderíamos que en nuestra sociedad moderna y en el proceso de occidentalización del mundo, las prácticas racistas y discriminatorias no tendrían que estar latentes, pero pues al contrario, estas desafortunadamente aún persisten. De allí que desde una perspectiva decolonial tenemos que velar y propiciar por una emancipación libertaria y autónoma, por supuesto desde la interculturalidad. También debemos propiciar por el respeto y el reconocimiento del otro y la otra, porque es desde esta perspectiva que nos desprendemos de esas prácticas centralistas y opresoras. Ahora bien, los trabajadores sociales, desde su praxis profesional, pues abordamos de forma permanente las diversidades sociales expresadas en lo cultural, lo étnico, lo religioso y la pluralidad de las capacidades de las comunidades. De allí que tengamos que reconocer la relevancia de la diversidad en el mundo de lo social, producto de las exigencias y luchas de grupos que históricamente han sido invisibilizados y que buscan reivindicar sus derechos. Desde esta perspectiva, tenemos que también allanar un camino donde se reconfigure lo social, invitando al diálogo transparente y a los consensos, donde predomine el respeto, la equidad y la justicia, que nos invita, por supuesto, a construir un mundo más humano y más sensible. Hola, continuamos con nuestra presentación. Minga, con el pie sobre la madre tierra. Somos uno para todos sobre el ancho cielo. Venimos del sol, pero también somos seres de la noche, del relámpago y del trueno. Aquí estamos como si fuéramos racimos de maíz, bajo el humo espeso de la indiferencia. Estamos cada día curtiendo nuestros cuerpos, en el trajinar de las horas. Retoñamos en minga, nos amarramos a la tierra y como pájaros elevamos vuelo hacia los sueños de la gente que indaga en esta misma fuente. Freddy Chicangana, poeta quechua. Llevando esto que venimos analizando a nuestro contexto, nos referiremos a la etnia zenú, que habita en lo que hoy conocemos como los departamentos
de Córdoba y de Sucre. En ella podemos ver claramente identificado el proceso de colonización y de occidentalización. La cultura zenú manifiesta procesos de cambio entre esa aculturación impuesta y la inculturación que ha sido adquirida, y crea una identidad resiliente, móvil e intercultural. Las arremetidas contra el pueblo zenú y su territorio muestran ciclos característicos y recurrentes de violencia y de despojo que han dejado o que están ligadas de alguna forma al racismo, a la explotación, al sometimiento, al despojo de tierras, a la invisibilización a la que han sido sometidos y a la discriminación étnica y sistemática. Todo ello históricamente surgió desde la época de la conquista, se consolidó en el periodo de la colonia, se perpetuó en la República y se mantiene aún en nuestros días. Toda esta radiografía la ha descrito de una manera magistral Eduardo Galeano en su libro emblemático Las venas abiertas de América Latina. Y podemos decir que esta aculturación y sometimiento se ha extendido hasta nuestros días con el desplazamiento, con las masacres perpetradas por parte de grupos armados que estén al margen de la ley y por terratenientes aliados con los gamonales políticos, que habitan en la región. De igual manera, toda esta afectación se acrecienta con modelos avalados por los gobiernos de turno. Se da la ganadería extensiva, se da la implementación de políticas de producción de biodiesel, la siembra de monocultivos, la introducción de transgénicos en las áreas cercanas, la explotación minera, la explotación petrolera, entre otras. Todos ellos propiciando un daño grande al medio ambiente y devastando a nuestra Pachamama. Hoy en día son muchas las luchas que esta etnia, junto con todo el pueblo indígena de Colombia, han tenido que dar para lograr de alguna forma la reivindicación y el reconocimiento de muchos de sus derechos, como grupos minoritarios que son. Pero vemos cómo prevalecen aún esas desigualdades, cómo aún continúa vivo el sometimiento de aculturación, lo que se puede atisbar en la débil participación política de los pueblos indígenas en escaño de la esfera del gobierno, problemáticas en aspectos económicos como el desempleo, la devolución, la tenencia de sus tierras, problemas sociales como sistemas precarios de educación y salud, el escaso acceso a servicios públicos y domiciliarios de calidad y, por último, su estatus cultural, en el cual no se le da un reconocimiento social y en el peor de los casos se desconocen su cosmogonía y cosmovisión propia como pueblo ancestral que son. Tristemente debemos decir también que producto de esta aculturación impuesta, en esta etnia desapareció su lengua, pero logró de alguna manera conservar sus valores colectivos ligados al territorio, la manera de organizarse, sus tradiciones y elementos de la cultura que la hacen merecedora de una gran riqueza multicultural expresada en su patrimonio cultural, en su herencia y en su identidad. Esto nos da pie para poner en el tapete los conceptos de resistencia, dominación, hegemonías, otredad
y resiliencia. Y frente a ello nos permitimos de alguna manera precisar. Por un lado, que los individuos y o grupos que se reúnen con un objetivo de transformación o defensa de la realidad establecida en un momento determinado se caracterizan por manifestar un sentir a través de expresiones culturales que rompen con la normalidad cotidiana de un lugar determinado. La resistencia se plantea como ese mecanismo de oposición hacia ciertos planteamientos, políticas y estrategias propuestas por un grupo dominante. Aunque la resistencia puede ser un motivo de movilización social, no se reduce a los movimientos sociales o a ser siempre opositores, puesto que individuos y grupos de una sociedad pueden unirse y movilizarse en defensa de planteamientos, políticas y estrategias propuestas por quienes detentan el poder como grupo dominante. Habría que decir también que la dominación está fundamentada en la insistencia de alguien o algo superior, que desde su posición de superioridad tiene la posibilidad de someter, ordenar y dominar al inferior, lo cual condiciona su comportamiento, manera de ser y hasta de vivir. Ahora bien, esa dominación no se da únicamente en las relaciones interpersonales, ni existe de manera aislada. Está relacionada con un sistema político y económico desigual, hegemónico, que define y condiciona y que está anclado a la dominación, las formas en que la población puede ser y habitar el mundo. Consideramos ahora que al hablar de otredad es inevitable poner en la mesa el reconocimiento de diversos espacios, discursos y sentires que encarnan determinados grupos sociales cuyo elemento constitutivo de su identidad se encuentra invisible en la óptica estandarizada de las estructuras hegemónicas y dominantes. Sin embargo, este espacio es un llamado a ir más allá de la otredad, para hablar de sus singularidades, es decir, de su alteridad. Así es posible dialogar y reflexionar alrededor de cómo las diferentes poblaciones que configuran existencias no hegemónicas, feminismo, comunidad LGBTI, comunidades indígenas, campesinas, comunidades afro, entre otras, también constituyen entre ellas sujetos diferentes atravesados por estructuras, discursos, sentires, dinámicas, poderes y dominaciones particulares. Hola a todos y todas, mi nombre es Ladis Díaz. A continuación, pues les hablaré de esa intervención profesional a partir del pluralismo y la diversidad cultural. Las organizaciones de las comunidades indígenas pues se les ha permitido desarrollar sus estructuras normativas, pues algunas propias de sus pueblos indígenas y otras productos de logros ante diferentes instancias de orden internacional y nacional. Dentro de sus construcciones propias y ancestrales pues tienen ese derecho mayor, el cual pues les han recibido o ha recibido por parte de sus mayores para defender sus territorios, para hacer sus gobiernos y vivir de acuerdo a sus costumbres. Por otro lado, está la ley de la sabiduría y el conocimiento ancestral indígena, la cual pues les garantiza ese equilibrio y la armonía de la naturaleza, el orden y la permanencia de la vida, el equilibrio para el manejo de lo material y lo espiritual. Dentro de las reivindicaciones alcanzadas en la historia están a nivel internacional la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que se encuentra en el convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas.
Y a nivel nacional, la Constitución Política de Colombia de 1991, que reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del país. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica cultural, que se reconoce el respeto de la autodeterminación de los pueblos. También establece que las tierras comunales de esos grupos étnicos son inalienables, imprescriptibles e embargables, en donde determina que esa explotación de recursos naturales no se harán en deterioramiento de la integridad social, económica y cultural de los pueblos indígenas. Promueve que el Estado realizará una distribución equitativa a las oportunidades y recursos económicos y que se proporcionará la educación o la etnoeducación propia, y por último el respeto y la jurisdicción indígena. Antes de continuar con mis intervenciones, me permito compartirles un poema denominado Escrito a la Tierra, elaborado por nuestro compañero Jorge Escamilla, el cual pues dice así: Gracias te damos, Señor, por nuestra tierra. Gracias por la yuca, por el ñame, el maíz, el rico queso, el suero y el diabolín, los deliciosos bollos limpios, los huevos criollos, el ajonjolí, los buñuelos, las empanadas, el mote de queso, la mazamorra de maíz, los patacones con buen ajo, la uyama y la pava de ají. Gracias por nuestro sombrero volteado y por las abarcas tres puntas, por la rula y la cubierta y la hamaca para descansar. Gracias por la flauta de millo, la gaita, los tambores y guachas para tocar y por bailar las alegres cumbias, porros y fandangos, por la tinajera y su agua fresca que es vida, por el bijao que envuelve los pasteles, por el pilón. Gracias por todas estas cosas de mi tierra que van en el corazón. Desde la lengua quechua, Sumac Causay significa buen vivir. ¿Qué es buen vivir? Es vivir bien. Es la vida armoniosa, vinculando la calidad de vida, la estabilidad, la plenitud, el equilibrio y bienestar que habita en las comunidades. Desde el buen vivir tenemos que hacer que la vida recupere un valor en medio de las diferentes dinámicas sociales. También es pensar en la armonía entre los seres humanos con la naturaleza, con la trascendencia y con nosotros mismos. El buen vivir debe llevar a que se entienda cómo convivir, cómo vencer individualismos, cómo valorar a las personas con quienes habitamos. Tenemos que ser felices y vivir en armonía con la naturaleza, con la diversidad cultural, con el otro y con la otra. Conectar el ser con el hacer. Lograr una sinergia entre el ser humano y el entorno. El bienestar y la calidad de vida de las comunidades, así como también la autonomía, la transformación, autogestión, cultura propia e identidad. El trabajo desde la solidaridad, la participación, la organización colectiva. También el enfoque intercultural desde la diversidad, desde esas culturas diversas y desde las diferentes identidades. También es el respeto de las formas de ser, sentir, pensar y actuar. Y, para finalizar, el buen vivir nos permite la innovación social desde las capacidades humanas y comunitarias. Muchas gracias. Todos somos flores en el jardín del Gran Espíritu. Compartimos una raíz común y la raíz es la Madre Tierra. El jardín es hermoso porque tiene diferentes colores en ella y los colores representan las diferentes tradiciones y culturas. Abuelo David Mononavé, del pueblo Opi. Una reflexión final es que nosotros como futuros trabajadores sociales
en nuestras intervenciones debemos pasar por un ejercicio de autointervención, o sea, que debemos formarnos desde adentro, desde nuestro ser, lo que en unicraletiana le llamamos humanización, o sea, que además de formarnos teóricamente, epistemológicamente, metodológicamente, pedagógicamente, didácticamente y científicamente, debe ir todo ello acompañado de esa formación desde adentro, desde nuestro ser, a partir de un ejercicio de autointervención para que tengamos confianza en nosotros mismos, para desaprender si es necesario y desarrollar potencialidades y habilidades para luego replicarlas y potenciar el ser en todos esos diferentes actores sociales. La mirada que deberíamos tener como trabajadores sociales cuando realizamos intervención en contextos interculturales donde prima la cosmovisión que es propia de estas comunidades, donde prima su riqueza multicultural, su diversidad cultural, sus conocimientos y saberes ancestrales, sus experiencias y modos de vida, sus formas de relacionarse con el otro y la otra, entre otros, es una mirada transversal y multifocal, con una perspectiva multidimensional, comparativa de ser necesario, pero también que entrelace lo global con las particularidades propias de la comunidad. Como trabajadores sociales es fundamental que podamos contribuir a partir de nuevos aportes que generen reflexión, pensamientos y acciones colectivas, que podamos hacer lecturas críticas que estén llenas de sueños y esperanzas. Para despedirnos, quiero dar gracias a las enseñanzas de los mayores, a los caminantes de la palabra, que hoy mantienen el pie el pensamiento indígena y nos conectan con lo ancestral para encontrar ese equilibrio en la vida. Invitarlos a que podamos aprender y experimentar de primera mano lo que es estar ensimismado. Y créanme que no encontré mejor palabra para decirlo. Ensimismado en su cosmovisión, como forma de entender su universo, su cultura, sus costumbres y sus tradiciones. Por eso, les quiero compartir y dejar con estas sentidas y significativas palabras desde lo más profundo de mi ser. Disfruten este video que hemos hecho para ustedes. Un abrazo cósmico y terrenal para todos y todas. Ante ustedes me presento. Soy Jorge Luis Escamilla Sierra, un sabanero. Me presento como el hijo del mar, de la tierra, de los soles y las lunas, del viento y de todo ese universo que nos muestra como seres sensibles ante la naturaleza, ante nuestra interculturalidad y riqueza. Soy viajero del mundo, bebo del río del fluir humano y centro mi vida a partir de elementos éticos que aportan a mi contexto y a mi comunidad, para ser el viento que recoge todos los sonidos de las voces calladas y ser la trompeta que resuena en los oídos más sordos. Quiero recordar y remembrar cuando leo a Dante, a Shakespeare, a Julio Verne, a Hemingway, a Tolkien, pero también a Neruda, a Rubén Darío, a Benedetti, a Borges, a Cortázar, a Galeano, a Gabo,
y el inmortal por siempre de mi departamento de Sucre, Héctor Rojas Erazo. Todos me invitan a volver al mapa de mis recuerdos y de los momentos de mi infancia, de mi adolescencia, de lo que soy, a mis aprendizajes, a mis vivencias, porque son el alba que me permite imaginar y crear historias, que me permiten ser un humanista de corazón abierto y sensible, un soñador. Vengo del territorio zenú, de los indígenas de piel dorada, de la tierra del sombrero volteado, de la caña flecha, de la chicha de maíz mascao, del arroz pilao, del ajonjolí tostao, de la hamaca macorina, del pito atravesado y de los cuadros vivos, del territorio colorido donde en las noches de veras y polleras floreadas resuenan un fandango, un porro, una cumbia, invitándonos a bailar y a gozar, entre bandas de viento, entre clarinetes, trombones, bombardinos, trompetas y todo arte musical. Quiero dar gracias a mis maestros y maestras, a los arquitectos y arquitectas que moldean nuestras vidas, a esos caminantes y conocedores de la palabra que nos conectan con el saber, con el pensamiento crítico y con la libertad de pensamientos, a quienes han plantado una semilla y despertado en mí esa curiosidad que nos permite volar, pensar, soñar y encender nuestra imaginación al mágico mundo de la expresión creativa y del conocimiento, a quienes nos enseñan a dibujar sonrisas, nos enseñan a pintar la vida de colores, nos enseñan a bailar sobre las nubes y que son esa brújula que orienta nuestro horizonte. Quiero invitarlos, como un río de personas, a observar, a percibir, a sentir, a aprender, a experimentar y a que escuchen el canto de la naturaleza que nos regenera y nos da vida, y nos transportemos en un viaje que pone de presente nuestra cosmovisión como forma de entender el universo, nuestra interculturalidad, nuestra biodiversidad. Quiero invitarlos al buen vivir en nuestros territorios. Quiero invitarlos a imaginar que se adentran en el mundo del mar, que nos convertimos en peces de colores, que nos sumergimos mar adentro, nos deslizamos en los abismos de coral y nadamos con las medusas en el jardín de las algas para buscar juntos, como comunidad, como sociedad civil, esa barca llena de perlas, sueños y tesoros. Quiero que el recuerdo de 100 años de soledad deambule por cada rincón de nuestros territorios y con voz fuerte y clara de atalaya, anunciarles caminos de sueños azules para transitar en autopistas del conocimiento que son el camino de un profesional ético, competente en la práctica científica y humanística, íntegro, que oriente su propio comportamiento y el de la sociedad, respetuoso de la dignidad humana, que es patrimonio de todos, sensible y responsable ante la situación social y su dolor, reconocedor de la diferencia de una sociedad plural, promotor del equilibrio ecológico, gestor de cambio con justicia social y líder de propuestas sociales que beneficien a todos en igualdad, solidaridad y fraternidad. Que nuestra palabra e imagen sea símbolo de letras, de sonidos y de expresión no verbal para forjar un pacto de compromiso y responsabilidad con la historia, con la sociedad, con la vida, con la paz, con el otro y la otra, y con nosotros mismos. Que nos permita abrir nuestras manos y la puerta de nuestros corazones a otras miradas, a construir mundos conjuntos donde ese buen vivir sea una realidad disfrutable por todos y todas.